En pantalla ya le tiene que salir la presentación del día de hoy. Entonces vamos a proceder a explicar. Bueno, vamos a iniciar primero por reconocer el concepto de elemento químico. ¿Qué va a ser un elemento químico? Bueno, va a ser un átomo conformado por una sola especie de estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que los elementos los vamos a encontrar en átomos. Y los átomos usualmente nosotros no los vemos como esperaríamos verlo, o como usualmente química lo representa, que es mediante un dibujo donde tengo un núcleo y electrones alrededor de una órbita, ¿verdad? Usualmente no los vemos de esa manera, porque toda la materia está conformada por átomos. Entonces, eso es principalmente lo que yo tengo que reconocer, que la materia está constituida por átomos. Ahora, los elementos químicos, entonces en este caso van a ser elementos conformados por un solo tipo de átomo. Más adelante vamos a ver que los compuestos es la unión de dos elementos, por lo tanto, los compuestos sí están conformados por más de un átomo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los elementos químicos? Todos los elementos químicos que vamos a encontrar en tabla periódica, que son alrededor de 118 elementos, ¿verdad? Importante. Ok. Vamos a reconocer también que los elementos químicos tienen una representación. Si ustedes se van a tabla periódica, en la parte de arriba ustedes van a encontrar el número atómico y en la parte de abajo van a encontrar el número de masa. ¿Cómo voy a reconocer esto? Bueno, lo voy a reconocer porque el número atómico es el menor y es el que está en la parte de arriba y el número de masa o el número másico está en la parte de abajo. Para efectos de esta presentación, los tenemos al revés. Ahora, el número atómico se representa con la letra Z y el número de masa se representa con la letra A. Entonces recordemos que el número con mayor cifra es el de masa y el número con menor cifra va a ser el número atómico. Aquí yo les dejo en una actividad cuáles son los principales símbolos. Bueno, principales no. Es una parte práctica con principales símbolos y nombres de elementos químicos conocidos en tabla periódica. La idea es que usted repase. Entonces, acá yo les dejo la actividad. Por ejemplo, entonces carbono. El símbolo del carbono es la C. Aluminio. El símbolo de aluminio es Al. Entonces, la idea es que usted repase los símbolos con su respectivo nombre. ¿Verdad? Ya eso es un tema que nosotros tenemos que dominar. A su vez, tenemos que reconocer que la tabla periódica está dividida en periodos y en familias. Los periodos van a ser aquellos horizontales y las familias van a ser aquellas verticales. Ahora, vamos a encontrar 7 periodos y 2 que se repiten. Y vamos a encontrar los grupos. Los grupos entonces van a ser los verticales y vamos a encontrar alrededor de 8 familias. Más adelante lo vamos a ver, que es acá. Entonces vean que tengo primero la familia de los alcalinos, que es la primera familia, seguido por la familia de los alcalinoterrios. Por acá tengo la familia de los terrios. Por aquí voy a tener la familia de los carbonoides o del carbono. Por aquí voy a tener la familia de los nitrogenoides o la familia del nitrógeno. Por aquí voy a tener la familia de los calcógenos o la familia del oxígeno. Por aquí voy a tener los elementos que pertenecen a la familia de los halógenos y los que pertenecen a la familia de los gases nobles. Ahora, algo muy importante, todos los elementos que yo encuentre aquí son de la familia de los gases nobles. Todos los elementos que yo encuentro aquí son de la familia de los halógenos. Eso como para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, la tabla periódica también se dividía en bloques. Entonces resulta que tengo los metales de transición, que son todos los del centro, las tierras raras o metales de transición interna y los elementos representativos, que son los que están a los lados, es decir, estas primeras dos familias y las 6 restantes. Todos los elementos que yo encuentre aquí son representativos y los que encuentre de este lado, pero los que encuentre en el centro se llaman metales de transición.
¿verdad? O elementos de transición. Y los que encuentre aquí se van a llamar elementos de transición interna. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Entonces, lo que les mencionaba, vea que en rojo destaca los elementos representativos, en azul los del centro que son de transición y los de transición interna. Entonces, por ejemplo, y para que participemos ambas chicas, porque solo vemos dos, ¿verdad? Hasta el momento. El oxígeno, ¿qué símbolo tiene? Reconózcalo ahí, no es necesario que me digan. El oxígeno, ¿qué símbolo tiene? Y díganme una cosa, ¿es representativo o es de transición o es de transición interna? Es representativo. Correcto, porque primero tengo que reconocer, ¿verdad? El símbolo, que en este caso es la O de oxígeno. Ahora, si por ejemplo hablamos del hidrógeno, el hidrógeno es H y este es su símbolo y es representativo también. Pero si hablamos, por ejemplo, del zinc, y lo encontramos por acá, entonces va a ser de transición. Pero si hablamos de europio, que lo encontramos por acá, va a ser de transición interna. Ven, entonces esto varía. Ahora, ¿se acuerdan lo que le decía de lo de los periodos? En el periodo uno solo vamos a encontrar dos elementos, al hidrógeno y al helio, porque son horizontales. En el periodo 2 vamos a encontrar al litio, al berilio, al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor y al neón. En el periodo 3 encontramos al sodio, el aluminio, el cloro. Aquí está el periodo 4 que son todos ellos. El periodo 5 que son todos ellos. El periodo 6 que pertenecen a todos ellos. Y el periodo 7 que pertenecen a todos ellos. Y se repite aquí los periodos. Este sería 6 y 7. Estos se van a repetir. Pero vean que van a ser de transición interna. A diferencia de estos que tengo por acá, que ya no van a ser de transición interna, sino van a ser de transición. Ojo, algo muy importante también es que era lo que les mencionaba. Si esta se llama familia de los alcalinos, todos ellos, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, pertenecen a la familia de los alcalinos. Si vamos a hablar de la familia de los gases nobles, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y que más adelante ustedes lo van a aprender, pertenecen a la familia de los gases nobles. Y entonces, si hablamos de el boro, el aluminio, el indio, el y el, pertenecen a la familia de los terrios. Si hablamos de que el berilio, el estroncio, el bario y el pertenecen a los alcalinoterrios. Recordemos entonces, familias, alcalinos, alcalinoterrios, familia de los terrios, familia de los carbonoides, familia de los nitrogenoides, familia del oxígeno, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Periodos: uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De forma tal que si yo le pregunto a usted, en el periodo 2 de la familia de los gases nobles, ¿cómo se llama ese elemento? Entonces usted dice en el periodo 2, 1, 2. De la familia de los gases nobles, tengo al neón. De la familia de los halógenos, en el periodo 3 cuento, periodo 1, periodo 2, periodo 3 de la familia de los halógenos, encuentro el cloro. Si hay dudas me detienen, ¿verdad? Por supuesto. Y es así como nos damos cuenta, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para que sea considerado. Ok, Ok, dígame. perdón. Entonces, el periodo son las filas. eh, Me perdí un momento, perdón.
Son las filas, las rojas hacia abajo. No, los periodos son estas, los horizontales. 1, Ah, ok. 2, 3, 4, ¿verdad? Las familias son estas. 1, Las para 2. abajo. Exacto, las verticales. Ok, ok. Gracias, profe. Ujú, con gusto. Y bueno, aquí viene una actividad donde usted va a tener que indicar el periodo en el que se ubican los siguientes elementos. Entonces vamos a hacerlo. Les voy a dar el espacio para que ustedes lo hagan. Yo les voy a agregar esta tablita aquí a la par un momentito. Y de una vez analicen el posible bloque, ya que lo van a tener por aquí. Ok, vamos a ver. ¿En qué bloque estaría el primer elemento químico? ¿Y quién es este elemento químico? Perdón, ¿en qué bloque no? ¿En qué periodo? En el número 4, ahí sería el hierro. Ok, dice 1, 2, 3, 4. Muy bien, y sí, sí es el hierro. ¿El aluminio en qué periodo lo voy a encontrar? Ojo, el aluminio, por aquí estaba. ¿Qué se me hizo? Y está. ¿En qué periodo está? Tres, profe. En el 3, muy bien. Juntamente con el cloro, que también está en el 3, ¿verdad? Sí, ¿Y el francio? ¿Está por aquí? en el 7. Correcto. ¿El helio? El 1. En el 1. ¿El calcio? El cuatro, profe. En el 4. ¿Y el estroncio? Que está por aquí. En el 5. Ahora, ustedes, si yo les preguntara a qué bloque pertenece, también pueden decirlo. Sí, hagámoslo de una vez. Entonces, el hierro, ¿a qué bloque pertenece? Transición, ¿verdad? El aluminio, el cloro, el francio, el helio, el calcio y de ahí el estroncio, ¿a qué pertenecen? ¿A qué bloque? Representativos. Representativos. Muy bien. ¿Y podrían indicar la familia? Vamos a ver. Tal vez sí, no de todos, pero tal vez sí. El hierro Ujú. sería metales de transición. No, No, la familia, esos son los bloques. ok. La familia eran alcalinos, alcalinoterrios. Pero vean que los del centro entonces no tienen familia, lo que tienen es bloque. Ajá. El aluminio pertenece a los terrios, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado. El cloro a los halógenos. El francio a los alcalinos. Alcalinos. Ajá. Entonces la idea es que ustedes practiquen esto, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Ok. Ya por lo menos le agarraron el toque, que es lo importante. Y bueno, aquí lo que nos dice es eso, que el sodio es un representativo, que el hierro es uno de transición, y la idea es ubicarlo como ustedes lo acaban de hacer, identificar esto, ¿verdad? Lo mismo acá, vea que entonces a un elemento químico yo le puedo nombrar su símbolo, le puedo indicar su familia, le puedo indicar su periodo y le puedo indicar su bloque. Por eso se los estoy dando acá. Ahora, no todos van a tener familia, pero sí van a tener periodo y bloque, ¿verdad? Porque los del centro y los de transición interna, que son los que están en la parte de abajo, ellos no van a tener familia. Lo mismo acá, lo que estábamos haciendo, aquí es indicar los bloques en los que se encuentran los elementos químicos. Bueno, y ahora lo que les mencionaba al inicio de la tutoría. Y les pregunto, ¿cuál de esos es un átomo? ¿El uno, el 2, el 3, el 4 o el 5? Profe, todos, pero representados diferentes, por decirlo de alguna forma. Correcto.
Los átomos son todos. Lo que pasa es que en química nos han vendido la historia más común de que es el tercero, ¿verdad? Del modelo planetario. ¿Qué resume? Se los voy a resumir en una historia. Resulta que, bueno, lo que proponen 5 científicos diferentes es que el átomo tiene forma diferente y como todo se va rediseñando. El primer científico decía que el átomo era una bola de billar, sencilla, normalita. Entonces la podemos comparar precisamente con una bola de billar, con una bola, ¿verdad?, de bolos que comúnmente conocemos. Básicamente que es una esfera rígida, era lo que él decía. Pero resulta que ese átomo no tenía partículas. No sabíamos si existían protones, electrones, ¿verdad? Porque no se ven. El segundo científico sí lo propone. Y el segundo científico es Thomson, y lo que nos explica es que el átomo sí va a tener partículas. ¿Y cuáles son esas partículas? Los electrones, los protones. Él dice que están incrustados como en una especie de budín de pasas, donde las pasas son las cargas positivas y negativas. Veámoslo como un queque con lustre y chispitas de chocolate, donde las chispitas van a ser entonces los electrones y los protones. Pero más adelante viene Rutherford y dice que, ok, ocupamos que exista un núcleo y que en ese núcleo existan dos partículas fundamentales del átomo, pero que alrededor también tienen que existir otras partículas del átomo. Entonces alrededor giran los electrones en diferentes órbitas y en el centro van a estar los protones junto a los neutrones. Y entonces eso va a conformar al núcleo del átomo. Pero resulta que luego viene Born y dice que existe un modelo llamado órbitas o el modelo de órbitas, ¿verdad? Que describe que básicamente es lo mismo que el de Rutherford. Y yo le decía al grupo de ayer, es como que usted cierre las órbitas, ¿verdad? Cierre todo eso y al final le va a quedar un círculo, es lo mismo. Los electrones van a girar alrededor, voy a tener el mismo núcleo y voy a encontrar electrones por cada nivel. Entonces lo que él explica es que este círculo de acá es un primer nivel, este círculo de acá es un segundo nivel, este círculo de acá es un tercer nivel, y que por cada nivel yo encuentro electrones. Y sí es cierto. Ahora, si ustedes comparan el modelo de Rutherford, el planetario, tengo una órbita donde encuentro un electrón, bueno, en el caso del dibujo, ¿verdad? Pero voy a encontrar más. En este caso encuentro un electrón en esta otra órbita y en esta otra órbita encuentro un electrón. Entonces, por eso yo les decía a ustedes, si lo cierran, es exactamente el mismo modelo de Born. Lo que pasa es que uno describe que es alrededor de una órbita y el otro describe que es en niveles. Vea que es algo tan sencillo y tan igual, ¿verdad? Pero ya es algo que aportó un científico. Y finalmente existe el modelo de las teorías cuánticas, donde Broglie lo que dice es que el átomo se comporta como onda partícula, es decir, tiene un comportamiento dual que cuando él quiere se comporta como una onda o se comporta como una partícula. El Rodinger lo que dice es que tiene una función de onda del electrón y Heisenberg que es una incertidumbre el comportamiento del átomo. Entonces, a lo largo de la historia, diferentes científicos vienen a postular, ¿verdad?, cómo era el comportamiento de electrones, protones, neutrones dentro de de una especie llamada átomo, y que ese átomo es lo que conforma la materia, y la materia, entonces, por tanto, va a estar conformada por átomos, y todo lo que está aquí en la Tierra está básicamente conformado por átomos que no vemos, tal como estos dibujos, pero que sí. Porque si usted en este momento toca su celular, ahí hay átomos. Si usted toca la pared, ahí hay átomos. Si usted toca la computadora, también hay átomos. Entonces, todo tiene átomos. Ve que el oxígeno que usted respira es un átomo. Entonces, también hay átomos en el aire. Todo está conformado por átomos. Y lo que les mencionaba, entonces, de acuerdo al modelo más conocido, vamos a tener en cuenta que en el núcleo encontramos el protón, el neutrón y el electrón en las órbitas, y que cada uno de estos va a tener un valor o una carga. El electrón siempre se representa con una E negativa, el protón se representa con una P y un signo positivo, y el neutrón no tiene carga, entonces usualmente lo van a encontrar con un cero. Para conocimiento, el electrón y el protón y el neutrón
tienen cargas. Entonces resulta que el protón tiene la misma carga que un neutrón porque están dentro del mismo núcleo del átomo, que es 1,67 por 10 a la menos 24. Pero resulta que el electrón tiene una carga totalmente diferente, que en este caso es 9,10 por 10 a la menos 28. Entonces ya ahí varía la carga. Ahora, más adelante vamos a reconocer que en química, cuando nosotros hablamos de un catión, es cuando yo reconozco un símbolo positivo. Hablamos de un anión cuando yo reconozco un símbolo negativo. Y hablamos de un átomo neutro cuando no tiene carga. Pero esto únicamente sobre los electrones. Esto va a ocurrir únicamente con los electrones. Y usted lo va a poder distinguir cuando es catión, símbolo positivo, cuando es anión, símbolo negativo, pero va a ser lo contrario, por ejemplo, en electrones. Únicamente este cambio va a ocurrir en electrones. Entonces, si por ejemplo a usted le dicen que tiene una carga de +4, en vez de sumarlo, usted lo va a restar. Es el caso contrario de matemáticas. Y si tiene una carga de -5, usted no lo va a restar, más bien lo va a sumar. Pero solamente sobre los electrones. Y bueno, era lo que les trataba de explicar aquí teóricamente. Los protones tienen carga positiva, electrones tienen carga negativa y hay una fórmula para calcular neutrones. Recuerdan que al inicio del tutorial yo les decía que, me devuelvo un momento, los elementos químicos tienen un número arriba y un número abajo. El número de abajo era el número de masa y el número de arriba es el número atómico. El número mayor es el número de masa y el número menor es el número atómico. Para calcular neutrones, yo voy a restar el mayor menos el menor de cada elemento químico, si me lo pide el ejercicio, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, vean este de acá. Ahí. Dice, vamos a determinar las partículas del átomo. Entonces recordemos que vamos al primer ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, el número atómico, es decir, el número de arriba, recuerden que se representaba con una Z, ¿verdad? También muy importante. Y el número de masa se va a representar con una A, ¿verdad? Entonces, los protones siempre van a ser igual al número de arriba, es decir, al número atómico. Por ende, aquí ustedes ven que se coloca el 8, que es el número que va arriba en tabla periódica del oxígeno. Los electrones. Vean aquí que aquí hay 10 electrones. Ya vamos a ver por qué. Los neutrones entonces se calculaban restando el número de abajo, que es A, menos el número de arriba, que es Z. 16 menos 8, 8. Es así como calculo los neutrones. ¿Cómo lo voy a representar? Voy a colocar el símbolo del elemento químico arriba el número mayor, o sea, número másico, es decir, A, y abajo el número menor, es decir, Z o número atómico. Y a la par el valor de la carga. Como este tiene carga de -2, recuerdan que esta carga va a afectar únicamente a los electrones. Y en vez de restarlo, yo lo iba a sumar. Y entonces los electrones van a ser igual al número de arriba, pero si tiene carga, yo me tengo que fijar si hay que sumarlo o restarlo. En este caso, 8 va a ser el número de arriba, pero como tiene una carga, yo la tengo que sumar y recordemos que es negativo, entonces más bien se suma, no se resta. Y es un anión porque tiene símbolo negativo. Ahora, si yo voy al segundo ejercicio del potasio, reconozcamos lo siguiente. Número atómico 19, número de masa 39. ¿Cuál sería el número de protones entonces? 39. El número de protones. No, perdón. ¿Cuál sería? 19. 19. Porque recuerde que protones es igual al número de Z. Y Z es el número de arriba. Ahora, electrones. Vamos a ver. ¿Hay carga? No. No. Entonces, ¿qué número va a ir aquí? 19. Porque recuerde que los electrones también son el mismo número de arriba, pero si tiene carga lo voy a sumar o lo voy a restar.
Los neutrones, ¿cómo era que se hacía entonces? La resta del mayor, es decir, del número de masa, menos el menor, es decir, el número atómico. 39 menos 19, de 20, ¿verdad? Y lo voy a representar. ¿Cuál es el símbolo del potasio? K. Ah, muy bien. Voy a colocar K arriba el número mayor, es decir, 39, abajo el número menor, 19, y como no tiene carga, no le voy a colocar nada. Así queda. Vamos a ver el calcio. Ojo que no tengo el número atómico, no tengo el número de masa, tengo los protones. Por lo tanto, ¿qué número va a ir aquí? 20. 20, muy bien. Ahora, vamos a seguir viendo. Tengo los protones que son 20, pero no tengo la masa. Y no lo puedo hacer hasta el momento. Pero voy y veo la representación. El de arriba era el número de masa. En este ejercicio, ¿verdad? En tabla periódica, el número de arriba es el menor y es el atómico, porque está al revés aquí en los ejercicios. Ahora, entonces, el número de masa es el mayor. En este caso sería 40. Ahora sí tengo. Z es 20, masa es 40. ¿Cuántos serían los neutrones? 20. 20, muy bien, porque es la resta, ¿verdad? Ahora, los electrones serían 20, porque es igual al número de arriba. Pero como tengo una carga positiva, yo se la voy a restar. Por eso es que quedan 18. Y se va a llamar cation porque su carga es positiva. Esto es de mucha práctica. Acá vienen las respuestas para que ustedes lo comprueben. Con todos los elementos químicos, básicamente este procedimiento se puede efectuar. Y por supuesto, más adelante viene práctica de este tema. Yo quiero que ustedes noten en estos tres casos las similitudes y las diferencias. Y les voy a dar un espacio para que lo hagan. ¿Qué encuentran en común y qué hay diferente? Y cuando hay, nada más abren el microfonito y participan. Cuando ya encontraron la respuesta. Bueno, yo lo que veo es que el número atómico de todos son iguales, pero el de básico no. Ok, ok. Vamos a ver dos cosas. ¿Qué tienen igual? Los símbolos. Vea que el zinc en todos los casos es el mismo, que el cobre en todos los casos es el mismo y que el níquel es el mismo en todos. Aquí tengo el número atómico. Recuerden que el atómico siempre es el menor, entonces aquí es el mismo, en el cobre es el mismo y en el níquel es el mismo. Lo que pasa es que el número de masa, como decía la compañera, es diferente en el zinc, en el cobre y en el níquel. ¿Qué va a ser un isótopo? La copia del elemento original, como decir una fotocopia, donde su número de atómico se va a mantener, pero lo que va a variar es su número de masa. Y entonces yo no me voy a engañar porque voy a decir, estos son isótopos, son la copia de un elemento. Puede que esté el original, pero hay otros donde su masa varía. Eso es un isótopo, es lo que usted tiene que reconocer, ¿verdad? Y es así como usted lo reconoce. ¿Qué hubiera Profe, pasado? Dígame. el níquel, digamos, en la tabla periódica, el número de masa sería 59. Vamos a ver, déjame ver qué dice la tabla. Eh, a ver, dame un chance mientras lo ubico. 59, sí, correcto. Ok, entonces con solo ver que ya la masa varió, ya yo me puedo dar cuenta que es un isótopo. Sí, con solo que la masa varíe. Ok, Esa es la manera en que usted lo reconoce. Entonces, ¿qué es un isótopo? Pues cuando el elemento varía su masa, pero mantiene ¿qué? Su número atómico. Esa es la respuesta que usted me tiene que brindar.
Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo les digo a ustedes que los que están en color rojo, en el caso del zinc, hubiera tenido 30 y 35? Ya eso no es un isótopo porque ya cambia su número atómico. Con que cambie uno, ya eso no es un isótopo, ¿verdad? Para que lo reconozcamos. Muy bien. Por acá está una fórmula que se llama fórmula del peso atómico, que es que cada vez que a usted le den la masa de un isótopo, usted lo pueda multiplicar por el porcentaje de existencia de ese isótopo. Y como son copias, entonces usted le va a sumar la segunda masa del otro isótopo por el porcentaje de abundancia o de existencia de ese isótopo. Si hay dos, perfecto, pero si hay tres, entonces vuelvo a agarrar la masa y lo voy a multiplicar por el porcentaje de existencia de abundancia y lo voy a dividir entre 100. Pero esto yo lo voy a ver ahorita. Por ejemplo, acá, que era lo que les decía. Tengo el isótopo de carbono, balón acá, carbono 12, 13 y 14, y sus respectivas masas y su porcentaje de abundancia. ¿Qué quiere decir? Voy a agarrar la masa del isótopo de carbono 12, 12.000 por 98.93, que es el porcentaje de abundancia en el que existe. Le voy a sumar la segunda masa de existencia del isótopo de carbono 13 y lo voy a multiplicar por su porcentaje de existencia. Y le voy a sumar la tercera masa, 14.003, por 0.05, que es su porcentaje de abundancia. Todo lo divido entre 100 y esto me va a dar 12.01 unidades de masa atómica, que es lo que significa UMA, unidades de masa atómica. Entonces, vean que en el caso del segundo, vamos a considerar que solamente tengo dos isótopos. Y entonces hago lo mismo, multiplico su masa por el porcentaje de abundancia que ustedes lo van a ver acá. Y multiplico su masa por su porcentaje de abundancia, que lo van a ver acá. Lo divido entre 100 y obtengo el resultado. 35.46 unidades de masa atómica. Y eso es todo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Este es un ejercicio que ustedes pueden hacer. No viene la respuesta, pero entonces es lo mismo. Me dan dos isótopos donde yo voy a tomar la masa, lo multiplico por su porcentaje de abundancia, lo sumo con la segunda masa y su porcentaje de abundancia y lo divido entre 100 para que lo tomen en cuenta. Vamos a hablar de las propiedades periódicas, ¿verdad? Ojo, aquí estos son los conceptos de las propiedades periódicas, pero hay una forma más sencilla de aprendérselo. Vean acá. Dice que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces a usted le dicen que, por ejemplo, tiene el oxígeno, que está por aquí, y tiene el litio. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Si este aumenta de derecha a izquierda. Va a ser el litio el que tenga mayor radio atómico, porque aumenta de derecha a izquierda. Y este es el litio. Ahora, si yo tengo el litio y tengo el calcio, que está por aquí, ¿quién tiene mayor radio atómico? Calcio. El calcio. Vamos a ver. Yo tengo el helio y tengo el xenón. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Por aquí tengo al helio, entonces, y tengo al xenón. El que esté más abajo, porque está aumentando, va a tener mayor radio atómico. ¿Quién tendría menor radio atómico entre el radio y el magnesio? Ok, y si entonces aumenta hacia abajo, disminuye hacia dónde? De ahí hacia arriba, es lo contrario. Entonces, en este caso, el magnesio, ¿verdad? Que está por aquí. Y en el caso del magnesio,
y el azufre, que está por aquí, ¿quién va a tener menor radio atómico? El azufre. El azufre. Entonces vean que básicamente, si ustedes lo ven, entre más a la izquierda, mayor radio atómico, pero entre más a la derecha, menor radio atómico. Entre más abajo, mayor radio atómico y entre más arriba, menor radio atómico. Si ustedes lo ven así. Ahora, si ustedes notan, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad es el caso contrario de ese aumento, ¿verdad? O más bien, cómo disminuiría el radio atómico. Pero para que no se confundan, básicamente la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad van a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, si yo tengo el litio, que está por aquí, y tengo al flúor, ¿quién va a tener mayor energía, mayor afinidad y electronegatividad? El flúor, ¿verdad? Si yo tengo por aquí al indio y tengo por aquí al boro, ¿quién va a tener mayor electronegatividad, mayor afinidad y mayor energía? El boro. Pero si por ejemplo yo tengo al yodo que está por aquí, tengo al rubidio que está por aquí, ¿quién tiene menor electronegatividad, menor afinidad y menor energía? El rubidio. Entonces, estos son como claves para que ustedes puedan identificar esto, ¿verdad? Y aquí viene una pequeña práctica que vamos a analizar un momentito. Solo vamos a hacer uno. Hagamos el de afinidad electrónica, que ya está hecho, pero vamos a ver por qué entonces. Dice que yo tengo el litio, que está por aquí, y tengo el potasio, que está por aquí. Y dice que entonces el litio tiene menor afinidad electrónica. ¿Se cumple? ¿Sí o no? Ven que el potasio está por aquí y el litio está por aquí y me dicen de afinidad electrónica. Entonces, más bien el litio tendría mayor, ¿no? ¿Qué Sí, porque dicen? aumenta arriba. Sí, porque está arriba. Ok, pero ahora hay que comparar este que estoy haciendo. Ya hice el litio, ¿verdad? Que en teoría para mí sería el litio, el que tiene mayor, pero no, porque ya vimos que el potasio no. Ahora voy a ir comparando. Ya lo tengo. Voy a comparar entre el potasio y el calcio. Tengo el calcio por aquí, perdón, entre el potasio y el carbono. Tengo por aquí al potasio y tengo por aquí el carbono. ¿Quién tendría mayor energía, perdón, mayor afinidad electrónica? El carbono. El carbón. Por eso, el litio tendría menor. ¿Por qué? Porque la afinidad electrónica disminuye de izquierda a derecha. Pero antes, si yo lo hacía de abajo hacia arriba, el que tendría mayor es el litio. Pero ahora más bien va a tener menor. ¿Sí me Ok, explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con el grupo de elementos químicos o con el par de elementos químicos que a mí me estén dando. Si notaron ya una gran diferencia, ¿verdad? sí. Sí, Entonces para que es de que tengan, ajá, va a variar, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Ok, y aquí, perdón, viene básicamente lo que les decía al por inicio, que un compuesto es la formación de dos elementos químicos y dos elementos químicos eran la unión de dos átomos. Entonces, cuando yo encuentre la unión de un elemento químico junto a otro, esto va a ser un compuesto. Ahora, no necesariamente dos, pueden existir hasta tres elementos químicos unidos entre sí que me forman un compuesto. Ahora bien, vamos a mezclar un poquito matemáticas con química, que esta parte es más que todo para reconocer lo que son los números de oxidación. Vean el primer caso.
Tengo aquí un primer caso, un segundo caso, un tercer caso y un cuarto caso. Resulta que los números de oxidación eh, hay que saberlos colocar. No, perdón, están en la parte de los números de oxidación. Es la combinación de los números de oxidación para conformar al compuesto químico. Resulta que a mí la tabla periódica me da números de oxidación. ¿Para qué? Para llegar y hacer un intercambio para nombrar los compuestos químicos. Más adelante ustedes van a saber que esto se llama cloruro de calcio. Y entonces existe una tabla que es esta, donde ustedes van a poder identificar el número de oxidación de cada símbolo químico. Dice que el calcio aquí está trabajando con 2 positivo y que el cloro está trabajando con 1 negativo. Siempre voy a tener un catión y un anión, es decir, uno positivo y uno negativo, para que recuerden eso. Cuando yo hago el intercambio, lo que quiere decir es que el anión que yo tengo por aquí del cloro, se lo voy a pasar al calcio. Y el catión que yo tengo aquí del calcio, se lo voy a pasar al cloro. Pero resulta que como el uno en química no cuenta, se elimina. Y la fórmula del compuesto se escribe de esta manera. Más adelante ustedes van a reconocer que se llama cloruro de calcio siempre y cuando, cloruro de calcio 2 siempre y cuando tenga más de un número de oxidación que se pueda nombrar entre paréntesis. Pero eso ya es la segunda parte del curso. Ahora, resulta que cuando me dan otra vez números de oxidación, en este caso, 2 positivo y 2 negativo, es decir, un catión y un anión, y hago la combinación, básicamente me queda igual. Y resulta que como son dos números pares, yo los puedo simplificar. Y la mitad de 2 es 1, entonces colocaría en 1, pero como en química no se coloca el 1, no es necesario colocarlo. Y me quedaría, dijo un estudiante ayer feo, no, me quedaría óxido de hierro, ¿verdad? Que más ustedes más adelante lo van a saber nombrar. Ahora, hay una regla que dice que cuando yo tengo un compuesto que es la unión de dos elementos químicos o más, esa especie química se va a contar como una. Y vean que tengo entonces el calcio con 2 positivo y el hidróxido con uno negativo. Intercambio los números de oxidación, recordando que el uno en química no se coloca, y entonces por lo tanto esto se va a llamar hidróxido de calcio 2. Finalmente, tengo que el hierro tiene número de oxidación 3 porque el hierro tiene dos nombres de oxidación que más adelante lo van a estudiar. Y el azufre tiene número de oxidación 2. Uno es un catión, el otro es un anión. Hago el intercambio. Y básicamente el 2 del azufre pasa al hierro y el 3 del hierro le pasa al azufre. Entonces, básicamente yo tengo que reconocer 4 reglas. Realizar el cruce opuesto de los números de oxidación. Y a eso se le llama subíndice, porque ya ahora se colocan en la parte de abajo y no en la parte de arriba. El uno no se va a colocar en la parte de abajo, o sea, en el subíndice. Si hay paréntesis, recordemos que eso va a contar como una sola especie, porque son la unión de dos elementos que forman un compuesto. Y verificar si yo puedo simplificar. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, este último es sulfuro de hierro o sulfato de hierro. Sulfuro de hierro. Sulfuro. Ujú. ¿Qué? Creo que no lo dije, ¿verdad? Ok, entonces sí, este va a ser el último sulfuro de hierro. Más adelante ustedes van a saber nombrarlo también. Este tema sí es muy importante para retomarlo después de los exámenes. Esta tablita es muy importante que la tengan por ahí. Si ustedes notan, toda la familia de los alcalinos, tienen número de oxidación 1. La de los alcalinos, perdón, tienen número de oxidación 2. Si ustedes notan, toda la familia de los alcalinoterrios, no, perdón, de los terrios, tienen número de oxidación 3 y 1. Es decir, los de acá y los de acá, ¿verdad? Básicamente se van a ir formando impares, pero esto no quiere decir que siempre se cumple. Ahora, la familia del carbono, básicamente van a ser los números de oxidación 2 con 4, pero no siempre se va a cumplir, ¿verdad? Porque puede que un elemento tenga más. Y así sucesivamente. Donde se complica un poco, esos son como claves, es a partir de acá, ¿verdad? Ni tanto, pero el nitrógeno es el que más tiene números de oxidación. No se los tienen que aprender, es solamente manejarlos por ahí.
Ahora bien, era lo que les decía anteriormente, sí nos van a enseñar por método matemático a calcular el número de oxidación, donde yo tengo que considerar primero 5 reglas. La primera, el oxígeno tiene siempre número de oxidación -2, a excepción del peróxido. La segunda, un hidrógeno al inicio tiene 1 positivo como número de oxidación y número -1 al final de un compuesto, que es una gran diferencia. 3, hay elementos metálicos con números únicos de oxidación. 4, cuando hay una carga neta del compuesto y ésta será colocado como resultado de la suma algebraica. Yo tengo que considerar cuál es la carga neta, si es diferente a cero o si es un anión. 5, multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos en el subíndice. En caso de que no se reconozca, se le va a asignar una X y se resuelve como una ecuación matemática. ¿Qué dice entonces? Vamos a la primera, cuando la carga es neta. Recuerdan que lo que yo siempre tengo arriba es el número de oxidación, ¿verdad? Entonces, arriba yo voy a colocar la carga, perdón, el número de oxidación, y abajo es el subíndice. Entonces, ¿qué me dice a mí la teoría? Que voy a multiplicar el subíndice, es decir, el número de abajo, por el número de oxidación que yo conozco, que se me hizo el cursor, aquí está. Entonces sería 2 por X, 2X. ¿Ok? Y 3 por -2 es -6. Aquí yo tengo que sumar porque recuerde que es una suma algebraica, pero más por más con menos me forman un menos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en este caso, ¿por qué es 3? Cuéntenme. ¿Qué pensarían ustedes? Resulta que 6 entre 2 es 3. 3. 3. Porque resulta, chicos, que yo les digo a ustedes, apliquemos lo de si yo estoy pasando de un lado para otro del igual, esto va a cambiar, ¿verdad? Y recuerden Ya que no, perdón, lo que se hizo fue despejar la X. exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Como en este caso, yo voy a colocar, ¿verdad? El 2 al otro lado del igual, porque entonces resulta que yo tengo que dejar la X de un solo lado, porque recordemos que en matemáticas es números de un lado y variables del otro, bueno, letras del otro, y entonces la idea es despejarlo. Entonces 6 entre 2 para poder en este caso obtener esa carga y básicamente ese 6 se vuelve positivo al cambiarlo al lado del igual, ¿verdad? También, muy importante. Recuerde que si está negativo, pasa a positivo. Si estoy multiplicando, paso a dividir, ¿verdad? Entonces de ahí sale ese 3. Ahora lo vamos a hacer con carga neta de -1, pero ojo la diferencia, con 3 elementos químicos. Entonces, 2 por +1 y ahí +2, porque 2 por 1 es 2, ¿verdad? Positivo. Muy bien, aquí tengo un 1 que no se pone, pero que sí existe, que sería positivo y es 1 por X, 1X. Y recuerden ir sumando, pero 3 por -2 es -6. ¿Por qué se vuelve -6? Primero porque está negativo, pero también porque al sumarlo, ¿verdad? Más con menos, me va a formar un menos. Hacemos otra vez exactamente lo mismo, pero entonces voy a sumar. Ojo aquí. Yo necesito en este caso dividir, despejar esa X. Sí, sí necesito despejar X para averiguar entonces cuál es la carga de este símbolo. ¿Cómo lo voy a hacer? De la misma manera. Lo que está de un lado, lo que son números se mantienen y en este caso la variable o lo que yo ocupo averiguar es X. Entonces, números de un lado, la letra de otro lado, hago el despeje y en este caso es 3. ¿Pero por qué es 3? Ahora pregunto otra vez lo mismo. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Es necesario dividir?
Pero ya ahora sí me perdí. ¿Por qué? ¿Qué harían ustedes ahí? Vean qué fácil están. Yo Ve- sinceramente lo metería a la calcu y usaría ChipSolve para ver el valor Bueno, de X. No sé si se podría. sí, sí se puede, pero qué buena respuesta, no me la esperaba. Pero bueno, mentalmente la idea es que usted se complique la vida, ¿verdad? Y la existencia. Entonces, 2 más uno, 3. Ahí 3. tendría 3x, ¿verdad? Porque es lo que me está diciendo la suma algebraica. Véalo aquí. Espera esperar que se me hizo el cursor. 2 más uno son 3x. Y aquí tengo un 6. 6 menos 3x, 3. 3. Entonces, ¿necesitaba dividir? No. Porque si yo divido 6 entre 3, no va a ser 3, ¿verdad? Pero ven que entonces cuando hay una carga neta es diferente. Y el último caso, que es carga neta igual a 0, básicamente es lo mismo, pero despejando x, ¿verdad? Y entonces, ojo aquí, tengo un 1 para este símbolo, entonces 1 por x, 1x, más 2 por menos 2, más menos, que está por aquí que no se ve, entonces en este caso va a ser menos 4. Despejo x, aquí sí tengo que pasar a dividir, ¿verdad? Que la x tiene que quedarme en un solo lado. Entonces, 4 entre 1, ¿cuánto es? 4. Qué dicha, ayer me dijeron 1, es 4, ¿verdad? Entonces, ese sería el averiguar el número de oxidación que va a tener ese símbolo químico. Posiblemente ustedes, esto en química lo tengan que saber, pero usualmente no se pone a calcular ni para un examen, ¿verdad? Ni para, o sea, eso es básico. Es Ok. solamente si me ponen a un caso con un compuesto donde yo no conozca su número de oxidación, ¿verdad? Y usualmente se les da con carga neta para reconocer el número de oxidación. Pero sí puede Pero salir en un examen, digamos, ahora en sí, un sí, hora. sí, sí puede, pero di, es que si yo le digo a usted, imagínese en un oral cuánto me va a tomar que usted me explique. Entonces sería súper complejo y muy grosero, digamos. Yo no se lo voy a preguntar y que quede en grabación. Yo no voy a preguntar eso porque sería muy complejo que usted empiece. Da, es que tengo un do, o sea, es algo básicamente que usted se lo aprenda de memoria, ¿verdad? Entonces no es la idea. Podría preguntarlo de manera diferente, le podría dar el procedimiento y preguntarle, ¿está bien efectuado? Que es diferente, ¿verdad? Eso sí se lo podría preguntar, ¿verdad? Eso sí, no, no quiere decir que no. ¿Ves? Entonces está más fácil de esa manera. Ok. Ahora, aquí viene una práctica, ¿verdad? De esto del intercambio de los números de oxidación para que usted forme el compuesto. Ahí yo se lo voy a dejar, pero básicamente está muy, muy sencillito. Vean en el caso de la primera, ¿cómo queda? ¿Cómo les queda la primera? Sulfuro de cobalto 2, ¿verdad? Perdón, sí, sulfuro de cobalto 2. Ya no les dije nada. Al cobalto le queda el 2 y el 1 desaparece para el azufre, ¿verdad? La segunda, básicamente quedaría yodo 2, oxígeno 7, como subíndices, ¿verdad? En la parte de abajo. Sí, lo que hacemos es invertir los El números. orden de los números. Ujú. Y ver si se puede simplificar, ¿verdad? Esa es la idea, recordar todas esas cositas. Pero bueno, Profe, es y cuestión de que el ustedes 4 y el practiquen. 5, que son los más Y el complejos, 4, porque el 4 complejo. porque ya son 3 elementos. El 4, ¿dónde está el 4? Ah, pero es que el 4, no, pero no pasa nada. Recuerde que cuando es la unión de dos elementos se toma como uno solo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo queda? Hidróxido de potasio y sin números.
porque el 1 en química no se cuenta. Y lo mismo con el último, ¿verdad? Aquí puedo simplificar, chicos, en este. ¿Sí o no? Yo creo que Ay, sí. ¿usted cree que sí? Ahí se lo dejo pensando, a ver, ¿verdad? Ok, la teoría también nos explica cómo clasificar enlaces. Y es que hay 3 claves en toda esta teoría y yo ocupo que ustedes la dominen. La primera regla. Primero, para reconocer un enlace, lo que usted tiene que hacer siempre es una resta. Y dice que cuando usted hace la resta, esa resta a usted o le va a dar, esa diferencia de resta que usted va a hacer, le va a dar mayor a 1.7, eso es un enlace iónico. Es decir, si usted hace una resta y le dio 1.8, ya es un enlace iónico. Pero si no le da 1.7, es decir, le da 1.5, ya eso tiene otra clasificación. Quiere decir que, por ejemplo, si está entre 0.5 y 1.7, esto va a ser un enlace covalente polar. Porque, ojo, si es mayor a 1.7, entonces va a ser un enlace iónico. Y si es menor a 1.7, es un enlace covalente polar. Y si ese resultado todavía va a ser menor que 0.5, se va a llamar enlace covalente no polar. Y un enlace metálico es la unión de dos metales. Así de sencillo, ¿a qué fácil se reconoce esto? Entonces, y ojo aquí, estos son conceptos que ustedes tienen que dominar, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando del subíndice de los átomos, cationes, aniones, que es lo que hemos venido hablando. Y aquí está la lista de electronegatividad. Esto es lo que me indica a mí, muchachos, que en este caso yo puedo restar, ¿verdad? Ahora, lógicamente una resta, para que yo la pueda efectuar, tiene que haber un número mayor contra un número menor. No puedo agarrar primero el menor y luego el mayor porque me va a quedar negativo y no es la idea, ¿verdad? Y yo sé que un negativo usted lo puede meter en valor absoluto, pero no es la idea no se complica, agarra el mayor y le resta el menor. Vean en el caso del primero. Óxido de estroncio. Voy y reviso. Tengo el oxígeno por aquí, que es 3,5, y tengo el estroncio por aquí, que es 1,0. Entonces, ¿qué decía? Que tengo que hacer una resta, una diferencia. 3,5 menos 1,0, ¿cuánto me da? De 2,5. Y el enlace es iónico, porque ¿qué decía la teoría? Es mayor